Bueno, cordial saludo a todos. Mi nombre es Manuel Peña, soy estudiante de Ingeniería Electrónica del CEAT de Ibagué. En este video les voy a explicar el desarrollo de la tarea 3 del curso Control Análogo, donde vamos a diseñar dos compensadores. El primer compensador por el método de respuesta en frecuencia para la siguiente planta, de tal forma que se cumplan los siguientes requisitos: un margen de fase de 50 grados y un margen de ganancia superior a 10 decibeles. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestro MATLAB abierto, también tenemos el desarrollo de la actividad. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, tenemos dos variables, que es la A y la B. Vamos a darle un valor. La A es igual a 20 y la B es igual a 26. Entonces, aquí reemplazamos los valores en la fórmula que nos dan, en la ecuación que nos dan, y lo definimos en MATLAB. Listo. Ya aquí, después de haberlo definido como lo tenemos acá, vamos a realizar un diagrama de Bode de esta función, ¿vale? Entonces acá tenemos el diagrama de Bode, que va a dar un margen de ganancia igual a infinito y un margen de fase de 12,8. Entonces y una frecuencia de 0,22 radianes. Ya teniendo este margen de fase infinito, que es igual superior a 10 decibeles, ya tenemos el primer requisito. Vamos a buscar el segundo requisito, cual no tenemos. Como vemos, tenemos un margen de fase de 12,8. Se requiere uno de 50 grados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar la compensación de fase, que en este caso, para hallar eso, lo que vamos a hacer es coger el margen de fase deseado, que es 50, le vamos a restar la compensación inicial, que es la que obtuvimos acá, que es 12,8, un margen de fase de 12,8, y le vamos a sumar el factor de ajuste, que en este caso de nosotros va a ser 5. Eso va a dar un valor de 4,2 grados. Listo. Entonces, ya teniendo ese valor, aquí lo definimos aquí en MATLAB. Vamos a hallar alfa, ¿listo? Hallar alfa, aplicamos esta ecuación que tenemos acá, ya teniendo este valor de la compensación, y hallamos alfa. Después, teniendo alfa, podemos hallar la magnitud del compensador en la nueva frecuencia de corte. Entonces, lo calculamos con la ecuación que vemos acá. Entonces, ahí en MATLAB también lo calculamos, nos da este valor, menos 7,07 decibeles aproximadamente. Entonces, revisando el diagrama de Bode inicial, ubicamos el punto donde CFWC es igual a menos 7 a este valor que nos dio acá. Y obtenemos la nueva frecuencia de corte. Entonces, aquí tenemos, eh, aquí en MATLAB, vamos a ver, un valor. Vamos a buscar ese valor, que es menos 7,07. Bueno, mire, aquí esto es algo aproximado. Entonces aquí tenemos el punto menos 7,15, y la frecuencia es 0,336. Acá yo tengo una imagen de un valor más aproximado, menos 7,02. La frecuencia es 0,333. Entonces, teniendo la nueva frecuencia de corte, 0,333 radianes sobre segundo, esto es igual a 1 sobre raíz cuadrada de alfa por tau. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar tau, y aquí vamos a ver el cálculo de tau. Vamos a restaurar esto ya. El cálculo de tau aquí lo tenemos. Listo, tau es igual a 6,77 segundos. Ese es el tiempo. Entonces, comparamos los cálculos matemáticos con los obtenidos en MATLAB y decimos que los valores coinciden, que es lo que hemos venido haciendo. Listo, ya teniendo en cuenta que la ganancia del compensador K, que tenemos definido K, es igual a 1, procedemos a resolver la fórmula para el compensador de adelanto, y de esa manera obtenemos la función de transferencia en tiempo continuo con compensador.
Aquí tenemos la función, tenemos que nos da este valor. Y por último, pues para comprobar que el compensador realmente sirve, debemos multiplicar el compensador de la planta original con la función de transferencia compensada y graficar el nuevo diagrama de Bode. Entonces aquí tenemos el cálculo, listo, es el que tenemos acá. Y ahora vamos a ver el nuevo diagrama de Bode, es este. Entonces ya en el nuevo diagrama de Bode tenemos el margen de ganancia infinito y un margen de fase de aproximadamente 50 grados. Listo. Acá tenemos también una frecuencia de 0,335 radianes sobre segundo. Entonces ya tenemos lo que lo requerido, ¿sí? Em, Tenemos también la respuesta del escalón del sistema, que pues en este caso no se requiere, no requerimos ver nada ahí. Y también aquí tenemos la comparación de el compensador, la planta y el total. Vamos a verlo un poquito mejor. Entonces vamos a ver aquí el total, que ya tiene el margen de ganancia de 50,7. Tenemos la raya naranjita que es la planta al principio con el margen, el margen de fase inicial de 12,8. Y tenemos acá también la fase del compensador que es de 42,2. Entonces esto es igual a los datos, a los valores calculados aquí en el desarrollo de la actividad. Como vemos, ya se cumplió con lo requerido, que es el margen de fase y el margen de ganancia. ¿Listo? Entonces pasamos al siguiente compensador. Entonces en este, pues se tiene un motor cuya función de transferencia se describe así, como está aquí. El valor de la constante real B debe oscilar entre 10 y 50. Para dicho motor se requiere un controlador de tal manera que al encenderlo su pico de velocidad no sea más del 12% de su valor de referencia y que en estado estable la velocidad angular de su eje no termine más allá de un 1% de dicho valor de transferencia. El controlador debe diseñarse usando la metodología de respuesta en frecuencia del sistema. Entonces, tenemos acá la planta. Mm, de acá con el valor, cambiamos el valor que es 26 y definimos la planta. Entonces, vamos aquí también en MATLAB a, necesitamos correr eh, este, el programa, el código del segundo punto. Vamos a ejecutarlo. Listo, lo primero que vamos a hacer es definir la planta. Entonces, acá tengo la planta definida. Listo, como vemos es la misma. Ya después de definir la planta, vamos a mirar nuestro diagrama de Bode, que lo tengo acá, nuestro primer diagrama de Bode, el inicial. Entonces, ya aquí vemos un diagrama de Bode que pasa por el 0 decibeles, lo que quiere decir que es un sistema estable. Por tanto, no debemos incorporar una ganancia. Sin embargo, en este caso vamos a incorporar la ganancia para mostrar el proceso. ¿Listo? Entonces, el porcentaje de sobrepaso está relacionado con el factor de amortiguamiento mediante la siguiente fórmula. Se requiere obtener un sobrepaso del 12%. Para eso despejamos cita de la ecuación. Entonces, acá tenemos la fórmula del factor de amortiguamiento, despejamos cita y acá vamos a obtener el cálculo de cita. Vemos que cita es igual a 0,559. Entonces, teniendo cita podemos hallar el margen de fase deseado mediante la siguiente fórmula. Entonces, ahí tenemos la fórmula. Esto nos va a dar un total de 56,37 grados.
Después vamos a, teniendo en cuenta el error en estado estable y la ganancia del compensador, que ya eso es un valor dado, que va a ser de 0,01, vamos a despejar Kp. Entonces ahí teniendo ese valor despejamos Kp, el cual nos va a dar 99. Entonces seguidamente obtenemos el valor de K. Nuevamente despejamos y obtenemos el valor de K. Entonces K viene siendo, perdón, K viene siendo 297. Multiplicamos la planta con el compensador, eh, y eso nos da este valor. Entonces vamos a ver dónde tenemos esa multiplicación. G0 se llama. La planta con el compensador. Entonces ya tenemos esta función, la cual vamos a graficar en un diagrama de Bode, y es este diagrama de Bode que tenemos acá. Listo, entonces ya tenemos un nuevo diagrama de Bode con un margen de fase de 4,89 grados y una frecuencia de 152 radianes sobre segundo. Entonces vamos a hallar la compensación a la fase del sistema teniendo en cuenta el margen de fase observado en la imagen. ¿Listo? Entonces, lo mismo. Aquí en este caso, pues vamos a buscar la compensación deseada va a ser de 56,37, menos la inicial, que es de 4,89, la que tenemos aquí, más 20 grados, que va a ser el factor de ajuste. Esto nos va a dar un total de 71,48 grados. Entonces, obteniendo este valor de la compensación, podemos calcular alfa. Entonces, aquí calculamos también alfa. Vemos que alfa es igual a 0,026, y después de haber calculado alfa, hallamos la magnitud del compensador en la nueva frecuencia de corte. Entonces eso nos da un valor de menos 15,75 decibeles. Eh, Ubicamos este valor en el diagrama de Bode. Vamos a ver, 15,7. Bueno, pues algo aquí aproximado. Como vemos es 368 la frecuencia. Acá tenemos en esta imagen un valor más aproximado. Vemos aquí menos 15,7, la frecuencia es de 376 radianes sobre segundo. Entonces ya teniendo esa nueva frecuencia, despejamos tau y lo calculamos. Entonces, tau viene siendo 0,0163 segundos. Ese sería el tiempo, ¿listo? Entonces ya teniendo estos tres valores que es K, alfa y tau, eh, podemos obtener el compensador de adelanto usando la siguiente fórmula. Entonces reemplazamos valores en la fórmula y obtenemos la función. ¿Listo? Esta fórmula. De esa manera hemos hallado la función de transferencia en tiempo común con compensador. Por ahora, ahora podemos comprobar que el compensador realmente sirve. Entonces debemos multiplicar el compensador resultante por la planta y sacar el nuevo diagrama de Bode. Aquí tenemos la multiplicación que nos va dando este resultado que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, acá vemos el diagrama de Bode de la planta compensada. Y podemos observar que cuando el nuevo punto de corte pasa por los 0 decibeles, la nueva frecuencia de corte es de 378 radianes sobre segundos. ¿Listo? Por otra parte, la fase máxima nos da 73,5 grados.
Entonces podemos, también tenemos aquí la respuesta en la respuesta del escalón unitario, podemos ver que los requisitos se cumplen. Entonces aquí vemos, vamos a buscarlo. Vea, el primer requisito es que nos mencionan es su pico de velocidad no sea más del 12%. Entonces aquí vemos el pico de velocidad no debe ser mayor. Aquí el pico de velocidad, vean, es del 8,45%, es menor del 12%, entonces sí cumple. ¿Qué más nos piden? Nos piden que la velocidad angular de su eje no termine más allá de un 1% de dicho valor de referencia. Vamos a verla. Listo, y como vemos, vea, el valor final es de 0,9, es menor a 1. Entonces vemos que nuestro sistema cumple con las características requeridas. Listo, tenemos también un diagrama de Bode donde comparamos el sistema compensado, la planta y el total. Listo, entonces ya aquí vemos la planta total con el margen de fase 73,5, una frecuencia de 378 radianes sobre segundo. También aquí tenemos los datos de la planta inicial y aquí tenemos el sistema compensado. Bueno, entonces eso sería todo. Muchas gracias por su atención.